Durante su viaje al País Vasco, el año 1805, el lingüista y diplomático prusiano Guillermo Humboldt escribió lo siguiente: cuando se quiere nombrar a todo el conjunto de la nación vasca, cae uno en la perplejidad y se busca en vano el término aceptable a la vez por españoles, franceses y alemanes. Así ha perdido este desdichado pueblo hasta la unidad de su nombre. Han pasado más de 2 siglos desde esta reflexión y el problema no solo no se ha resuelto, sino que se ha multiplicado. ¿Cómo llamamos al lugar en el que viven los vascos? Euskal Herria, Euskadi, Euskaria, Baskonia, Navarra, Vascongadas, País Vasco Navarro, Basque Country. En fin, sobre este tema y sus posibles soluciones trata un libro que acaba de ver la luz y que es hoy el objeto de nuestra atención en el espacio de Eusko Ikaskuntza, con Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Es algo más que una curiosidad este libro y algo más que, bueno, pues un tema interesante. No es realmente importante y es un tema que la persona con la que vamos a hablar, con el autor de este libro, la viene atacando desde hace ya años y de una forma muy seria. Se trata de Iñaki Azcoaga, que es un veterano profesional de la comunicación y el marketing de empresas, instituciones y territorios. Ha sido consultor de comunicación para más de 200 entidades de todo tipo de sectores y es socio de Eusko Ikaskuntza. Iñaki Azcoaga lleva años, como digo, reflexionando sobre este asunto, al que ya hace 5 dedicó un primer libro, en 2007, Vasco, ¿cómo se llama tu país? Y a partir de este pues ha seguido ahondando en aportaciones, sobre todo en su blog Planet Point Reputation. Y ahora todo este trabajo acumulativo fructifica en un estudio realmente sólido y serio en el que plantea una propuesta bien fundada y bastante sensata para encarar de una vez por todas el problema. El título de este nuevo libro es Baskonia, una solución al problema del nombre del país de los vascos. Arratsaldeon, Iñaki. Arratsaldeon. Hola, Arratsaldeon. Bueno, entonces nos hallamos, como dice el subtítulo de tu libro, ante un problema que además añades en otro párrafo del texto y dices en otro lugar, dices un despropósito, el despropósito de que seamos el país, lo llamas así, el país de los 100 nombres. Bueno, por empezar por el diagnóstico, ¿cuál es en la actualidad el nombre o los nombres más usados para nombrar a nuestro país a tenor de los resultados que has recogido en tu investigación? Bueno, el nombre más usado sin duda es País Vasco. El nombre se utiliza también en cada uno de los idiomas, digamos, con una medio constante que es vasco y con un variable que es país. Entonces, los alateses le llaman Pays Basque, los ingleses Basque Country, Baskenland en alemán, Paesi Baschi en italiano, y ese es el nombre más usado sin duda. El segundo nombre más usado es Euskadi, pero Euskadi tiene, el nombre Euskadi tiene una característica, que prácticamente el 80% de su uso es uso institucional, es decir, las instituciones lo utilizan, pero aparte de ahí se utiliza muy poco. Y el tercero sería Euskal Herria, que básicamente se ciñe, bueno, básicamente primordialmente al nombre en euskera y es utilizado cuando se utiliza nuestra lengua. Entonces, esos son los más importantes. Y luego, de forma incipiente para algunos, está apareciendo el término Navarra, que algunos dicen que hay que aplicar a la totalidad del país. Esta es un poco la situación actual. Uh-huh. En la primera parte del libro, pues pones de manifiesto la confusión que puede existir en los medios de comunicación y en el lenguaje institucional y político en relación a esta cuestión, ¿no?, del nombre. Danos algún ejemplo. Claro, nos pasa que muchas veces cuando nos referimos, por ejemplo, a País Vasco, no sabemos muy bien si nos referimos a la comunidad autónoma vasca o nos referimos a todo. Es algo que no se ha podido solucionar todavía muy bien por parte de los medios de comunicación. Pero el problema es aún mayor y os voy a decir os voy a leer un párrafo que utilizó un periodista del periódico Siglo del Panamá cuando la Euskal Selekzioa
les visitó allí y siendo seleccionador Clemente el año 2019, y este es el párrafo que escribió. ¿Qué es la selección vasca? La selección de fútbol de Euskadi, que actualmente juega bajo el nombre de Euskal Selekzioa A, en castellano Selección Vasca, es un equipo de carácter no oficial organizado por la Federación Vasca de Fútbol, la entidad privada de ánimo de lucro que gestiona el fútbol en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, España, y la Federación Territorial de la Real Federación Española de Fútbol en dicha comunidad autónoma. La selección acoge a jugadores de toda Euskal Herria, nacidos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como Navarra y el País Vasco francés. Pues mete casi todas las nomenclaturas en todas. 3 frases. Sí. Es que creo que hay 11 acepciones diferentes. Sí, lo ha conseguido, ¿eh? Para llamar. Y Ahora, entonces, no se han enterado, los lectores no se han enterado muy bien de quién están hablando, claro. Claro, ¿quién se va a enterar? Sí. Bueno, entonces solucionaron rápido, pusieron Panamá versus País Vasco y Claro. punto. Sí, claro, es lo más ocurrido, ¿verdad? Claro. Bueno, parece claro, Iñaki, que esta pluralidad de nombres, este batiburrillo, que además varía según en qué idioma hablemos, como acabas además de indicar un poco, no es lo mismo en euskera que en castellano, francés, inglés, según en qué parte del territorio nos encontremos, no es lo mismo si hablamos desde la Comunidad Autónoma de Vasca, desde Navarra, desde Iparralde, incluso, ojo, también depende de la sensibilidad política de cada hablante, ¿eh? Esto es un lastre claramente para vender país, que se dice, ¿no? Y de aquí, Sí. bueno, pues de aquí arranca un poco tu trabajo. Sí, efectivamente. Yo ahí siempre me gusta añadir un tema, y es que tenemos que enfocar la posible solución desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista social, porque si dejamos a la política esta del tuya mía, de la lucha partidista y tal, que se metan en esto, pues al final se va a discutir y no se va a solucionar, ¿no? Es un despropósito que cada ideología política le llame de una forma diferente a un mismo país. Debíamos de superar esa situación, yo creo. Bueno, demuestras en numerosos ejemplos de países que recientemente han cambiado de nombre que esto es posible, ¿no? O que quizás han perfilado ese nombre para situarse en el mundo. ¿Qué podemos aprender de estas experiencias? Bueno, yo creo que la lección más clara, más evidente, es que una vez que se toma la decisión, se pasa por un pequeño bache, pero luego se supera y se rápidamente. O sea, hace como una ola, ¿no? Una inversa, ¿no? Baja y sube, pero exponencialmente. Esto es lo que está pasando en prácticamente todos los países que han cambiado, que son muchos, ¿eh? Por ejemplo. Bueno, pues mira, por ejemplo, de la época anterior, ¿no? Ceilán pasó a llamarse Sri Lanka, o Rhodesia pasó a llamarse Zimbabue, o Irán antes era Persia. Hace 6-7 años hubo un cambio también bonito de Swaziland, que ese país africano pasó a Eswatini. Bueno, dan ese nombre y últimamente pues tenemos dos en Europa de cierto interés. Uno es Holanda, que ha cambiado a Nederlanden, a Países Bajos, y bueno, pues poco a poco parece que se está imponiendo. Y eso que Holanda estaba bien introducido, era potente. Y otro país que ha cambiado el nombre ha sido Macedonia, que ha pasado a ser Macedonia del Norte, precisamente porque lo demás tenía el veto de Grecia para las instituciones europeas, la NATO e incluso Naciones Unidas, y se ha llamado Macedonia del Norte. Es el pacto que han llegado con Grecia y también les está funcionando muy bien. Está bien, buenos ejemplos. Y bueno, pues ahora vamos a pensar en un nombre para nosotros, para el conjunto de los territorios culturalmente vascos, puesto que de esto se trata. Tú analizas qué condiciones o qué requisitos han de tenerse en cuenta para dar este paso.
supongo, por ejemplo, que uno de ellos ha de ser claramente que tenga alguna base histórica, porque no sería muy razonable inventarse un término así de ex novo, ¿verdad? Sí, eso es, para mí es esencial. O sea, el nombre debe tener recorrido histórico. Entonces, por eso, bueno, eso es una base. Otro es que debe ser compacto, porque lo demás nos va a pasar, por ejemplo, País Vasco, pues no es compacto, son dos, un nombre y un adjetivo, ¿no? Prácticamente. Lo que hace es adjetivar lo importante, que es lo vasco. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que la parte que se llama país va cambiando en cada idioma y eso pues es un lastre importante. Otro, entonces, ¿por qué? Porque no permite que sea idéntico en todos los idiomas. Otra característica debe ser que, a mi juicio, debe ser que sea inclusivo. Es decir, no andaríamos bien con un nombre que una parte importante de la población no lo acepte, por la razón que sea, porque es impuesto, porque él piensa que no es parte de ese nombre, por lo que fuere. Que sea inclusivo y que todas las ideologías, además, la puedan aceptar. Y otro es que sea identificador, que se identifique muy bien en cualquier parte del mundo. Esas son las características básicas por las que debe cumplir cualquier nombre, a mi juicio. Sí, tú das un paso más allá, porque dices que también es importante que puedan crearse gentilicios a partir de él. Claro, y el gentilicio tiene que estar coordinado. Claro. O sea, no podemos tener, por ejemplo, ¿no? Le pasa un poco a Euskadi. Tenemos el gentilicio es vasco y el nombre es Euskadi. Entonces rompemos ese gentilicio. Uh-huh. En euskera no se rompería, pero en todos los idiomas del mundo, excepto el euskera, sí. Entonces, claro, es otro tema que hay que cuidar porque lo demás va a suponer otro lastre. Bueno, lo está suponiendo, de hecho. Sí. Cuando estaba escribiendo el libro hice un cálculo. Es decir, yo creo que la suma de todos nuestros nombres nos llevan a tener en Internet, en Google, cuando meten los nombres, unas 100 millones aparecen unas 100 millones de veces. Bueno, también es que este dato de Google no es excesivamente preciso, pero sí es rápido y cualquiera lo puede hacer. Entonces, cogí y comparé con otro nombre, por ejemplo, Escocia. Vi cuántas veces se repetía Escocia en Internet en función de los habitantes que tenía, cogí el ratio y lo apliqué a nosotros. Pues nosotros debíamos de llegar a tener 3 veces más de estar repetido 3 veces más de veces en Internet. ¿Por qué? Pues la dispersión no nos ayuda. La no coordinación con el gentilicio tampoco nos ayuda. Y entonces la suma de todo hace que estemos representados o aparezcan 100 millones de veces, cuando con un ratio más normalizado con un nombre más normalizado y aplicando el ratio, por ejemplo, de Escocia, debíamos de llegar a 300 millones de veces. Entonces, eso en pérdida reputacional es muy, muy importante. Claro. En términos reputacionales sí, ofrece una imagen... No sé, estamos dejando pasar, no sé por qué, muy bien. Una imagen borrosa, un país de imagen borrosa, claramente. En tu libro, Iñaki, haces una selección de 6 nombres y analizas uno a uno qué fortalezas tienen, qué debilidades, un poco en base a lo que nos has comentado ahora. ¿Qué resultados tienes en esta primera criba que haces? Bueno, como he dicho antes, pues los nombres deben de cumplir unos requisitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, País Vasco no es compactable. O sea, no se puede decir en una misma palabra, o es al revés, es muy complicado decir País Vasco, todo junto. No lo escribiría nadie, porque todo el mundo sabe que país es una palabra y vasco es otra, ¿no? Entonces, y luego
pues hay otra serie de nombres que hemos tenido a través de la historia, como se nos ha llamado cántabros, etcétera. Entonces, esos que no se utilizan ya, pues los he dejado a un lado. Y entonces, dejando a un lado, he seleccionado 6. Uno es Euskadi, otro Euskal Herria, otro Navarra, otro Vasco Navarra, que le quita también la parte que cambia, que es país, y otro último que es Baskonia, pero iniciándose con W, que es la propuesta que antes hice y que no ha tenido demasiado éxito. Entonces, esos son los nombres que yo creo que se utilizan, que son y que cumplen los criterios que hemos dicho, que tienen trayectoria histórica, unos más, otros menos, que son compactos, que son idénticos en todos los países y que son identificativos, ¿no? Ujú. Y de ahí hice un DAFO de cada uno en función de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y una vez ese DAFO, obtuve ese DAFO, esto me llevó a sacar 24 factores que son los que influyen o determinan el éxito de un nombre país. Entonces, a estos 24 factores los pude ponderar, si uno era más importante o menos, y luego los he aplicado a cada nombre de país. Y entonces me ha salido un número para cada uno de los nombres. Claro, esto es muy Así importante. Sí, es muy importante porque no es que no he elegido este porque me gusta más. No, has hecho un análisis muy ponderado, muy detallado de cada uno de ellos, viendo cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y le has otorgado, como bien cuentas, una serie de puntos a cada uno, y al final nos revela un dibujo bastante claro de lo que cada uno de estos términos podría o no podría aportar en esta elección. Y bueno, y puestas todas estas nomenclaturas sobre la mesa, el estudio que ofreces da como resultado que el denominativo que mejor cumple con las exigencias sería Baskonia, con B inicial y con K, que además, como también indicas, esa S y esa K, esos dos fonemas, aparecen como constante desde las primeras menciones como pueblo hasta la actualidad. Ojo, eso es también un factor. Bueno, hay muchísimas ventajas que efectivamente desglosas en la parte final del libro, que no podemos detallar aquí por falta de tiempo, pero es importante que nos señales al menos las principales. Bueno, a ver, primero tendríamos una identificación única en todo el mundo, ¿no? Uno del ejercicio que aparece en el libro es coger las 6 lenguas que más se hablan, o por lo menos las que decía que eran las que más se hablaban en uno de estos rankings que aparece, ¿no? Y le apliqué el nombre Baskonia escrito en su lengua y cómo se deletrearía, y es prácticamente uniforme. En todas partes se aplicaría así. Y aparte de eso, el nombre tiene otra ventaja, que los que andamos en nombres de marcas y tal solemos decir, oye, toda marca hay que testar, porque no vaya a ser que elijas un nombre que aquí suene espléndidamente bien y vayas a otro idioma y resulta que sea muy peyorativo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el equipo de baloncesto de Vitoria con esto nos ha hecho, después de llegar al nombre, llegué a esa conclusión, que nos ha hecho un favor, porque está testado en gran parte del mundo y en todas partes funciona bien el nombre, ¿no? Uh-huh. Entonces el test está hecho. Bueno, pues llegados a este punto, si decidimos llamarnos Baskonia, ¿qué hacemos con otro tipo de denominaciones como Euskadi, Euskal Herria, Navarra? ¿Qué propondrías hacer? Usarlas. Lo que pasa es que tenemos que tener, a mí me gustaría por lo menos tener una arquitectura clara de los nombres, ¿no? Entonces, si por ejemplo la Comunidad Autónoma Vasca, yo propongo que se llame Baskonia Oeste, yo le llamaría Baskonia Oeste / Euskadi,
en todo lo institucional o demás. ¿Por qué? Porque no podemos perder de la noche a la mañana estos nombres que están muy interiorizados, que se ha luchado por ellos, o por lo menos una parte de la población ha luchado por ellos. Entonces, yo creo que hay que respetar todo esto mucho, ¿no? Entonces, por eso propongo utilizar Baskonia Oeste / Euskadi. Con Euskal Herria ocurre también que es un nombre muy querido para los vascoparlantes, es muy usual y muy querido. Entonces, yo creo que utilizaría, si se va a utilizar en castellano, o si el que quiere, Baskonia / Euskal Herria, o utilizar Baskonia o utilizar Euskal Herria en los textos en euskera. En eso dejaría plena libertad. Y Navarra lo utilizaría para la Comunidad Foral de Navarra, tal y como está ahora, pero si se puede, yo propongo utilizar el nombre como Navarra Alta, porque también hay que tener en cuenta que hay una Navarra Baja, y aunque institucionalmente no figura en ninguna parte, el respeto a la gente es muy importante. Entonces ellos se sienten bajo navarros, se sienten navarros de la Baja Navarra, y por eso creo que la Alta Navarra debía de incorporar la acepción, la parte alta, de forma que quede Navarra Alta. Y así serían los nombres. Bueno, como ves, se va una alternativa, en fin, trabajada, valiente, que muy bien argumentada, sólidamente fundada, porque nos ofrece un nombre simple, común, que puede ser internacionalmente aceptado, lo cual no resultaba fácil. Lo difícil realmente, Iñaki, es conseguir concitar el consenso social necesario en torno. ¿Cómo lo ves? A ver. Debe avanzar esto por asociaciones, instituciones de tipo cultural o de tipo social, ¿no? Por ejemplo, pues tipo Eusko Ikaskuntza, serían lugares donde un análisis compartido de gente con capacidad de diálogo, se podrían analizar estos temas, ¿no? Yo por eso quiero trasladar antes a las instituciones que se dediquen a abordar estos temas complejos, que cojan este tema con cariño y lo vayamos analizando. Yo creo que cuando antes lo hagamos, mejor. Creo que estamos perdiendo, como os he dicho antes, reputación, o al menos capacidad reputacional. Entonces, pues bueno, cuando antes se hagan estas cosas, mejor. Tampoco es que tengan una urgencia inmediata, pero sí son muy importantes, porque si no vamos a seguir con ese batiburrillo, con esa además confrontación, y no es sano. Por eso creo que este tipo de instituciones deberían abordar este problema seriamente. La cuestión de cómo nos llamamos. Juan, ¿nos recuerdas el título del libro de nuestro invitado? Baskonia, una solución al problema del nombre del país de los vascos, de Iñaki Azcoaga. Luego publica la editorial Beta, y en los próximos días se va a presentar, va a haber presentaciones en las capitales. ¿Cuándo, Iñaki? Pues sí, el día 31 en Donosti, en la librería Elkar. Luego el día 7 en Vitoria, también en Elkar de la calle San Prudencio. Y el día 19 de mayo en el en el Coldo Michelena, también. Y luego también se presentará en Bilbao y Pamplona, pero en este momento no tengo fechas todavía. Bueno, pues un tema cuando menos curioso para el debate, para que la gente lo hable. Gracias, Iñaki Azcoaga, Juan Aguirre. Eskerrik asko. Agur. Agur, Iñaki, agur Eva.